Un buen ejemplo de residuos orgánicos es el humus. El humus está presente en las capas del suelo, también en las aguas que son arrastradas a través de la erosión, y en el agua especialmente dificulta la cantidad de oxígeno presente en ella. Si hay mucho material orgánico dentro del agua, puede reducir la cantidad de oxígeno, por lo tanto influye en la población del agua. ¿Y qué es el humus? Es la descomposición de la materia orgánica, es decir, los restos de vegetales, restos de animales, y gracias a las bacterias y hongos ellos van descomponiendo esto y le ayuda al suelo como fertilizante. ¿Cuáles son sus características? La característica principal es la coloración de color medio negro, es el abono que nosotros conocemos. Se encuentra en la primera capa del suelo, sería en la parte más alta del suelo, y tiene componentes bastante estables, y esto le ayuda al suelo a absorber mejor el agua. Nosotros mismos lo podemos hacer en casa, cavando en pequeña profundidad del suelo y agregando todos los restos orgánicos de la casa, por ejemplo, el resto de cebolla, de tomate, zanahoria, etcétera, inclusive cáscara de huevo. Entonces esto se tapa y las bacterias y hongos van a ser los encargados de degradar esto para obtener posteriormente un buen abono para la casa. Y este sería las capas de suelo. En la parte de arriba se encuentra el material orgánico en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque caen las hojas, las ramas, frutas y todos los residuos orgánicos que forman parte aquí de la primera capa. Aquí en la primera capa tiene la coloración un poco más oscura, más negruzca. Y es aquí en donde se encuentra la mayor cantidad de residuos orgánicos. Y aquí en la capa siguiente ya es de coloración rojiza. Sigue siendo humus, pero por la edad adquiere esta coloración. Esto sería el humus viejo, y en la parte superior de la capa del suelo sería el humus joven. ¿Para qué sirve el humus viejo? Retiene el agua e impide la erosión, o sea, lo retiene. Y el joven, que sirve de abono para la agricultura, que está compuesto de fragmentos de vegetales en descomposición, raíces, tallos, hojas, madera, corteza, semilla, restos de vegetales, frutas, flores, etcétera, excrementos y de todo tipo de animales. Entonces los microbios son los encargados, los microorganismos, en este caso serían los encargados entonces de degradar todo esto. Y toda esa capa de suelo con restos de material orgánico se puede destruir a través del uso de plaguicidas, de fertilizantes, y esto puede degradar e inclusive eliminar el humus. ¿Y de qué manera influye los residuos orgánicos en el suelo? Tiene influencias físicas, químicas y biológicas. Las influencias físicas incrementan la porosidad de los suelos. Quiere decir que absorbe mejor el agua. La influencia química, que regula la nutrición vegetal, que tiene los nutrientes necesarios como para que un vegetal pueda alimentarse. Las influencias biológicas, que sirve para el alimento del microorganismo ya, para que pueda degradar estos residuos. Y el suelo también se ve contaminado por la acumulación de sustancias que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Estas sustancias entonces se vuelven tóxicas para aquellos microorganismos que son descomponedores del material orgánico. Y aquí entonces, si está contaminado, hay una pérdida total o parcial de la productividad del suelo. Si es que está contaminado, el suelo se contamina gracias a la aplicación de pesticidas, cuando hay una filtración de un alcantarillado, de pozos ciegos también, que generalmente tenemos en el patio de la casa. Si esto se rompe o si hay una lluvia grande, muchas veces el pozo ciego quiere reventar. Esto también produce una contaminación del suelo completo. Y la acumulación de productos industriales, y esto hace que el suelo sea infértil. O sea, todo lo que plantemos en el suelo no va a crecer
sin la ayuda de algún nutriente extra que le agreguemos. Y de los desechos industriales, que esto afecta enormemente a la contaminación del medio ambiente a través de sus desechos que ellos van tirando a la deriva o a un cauce. Y los residuos más peligrosos son los residuos de las pilas, que son sustancias corrosivas, tóxicas, que pueden producir reacciones químicas en el suelo, y por lo tanto esto influye al medio ambiente como un contaminante súper tóxico. Entonces, al residuo, o sea, la pila que ya no utilicemos, tenemos que envasarlo para evitar el contacto con el medio ambiente. Una vez que ya no utilicemos, envasarlo en plástico, en bolsitas de polietileno, en cartones o lo que sea, para que no eche un contacto con el suelo. Y aquellas sustancias contaminantes son los insecticidas, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Los insecticidas se utilizan para exterminar plagas de insectos, y esto puede permanecer aproximadamente 10 años en el suelo si es que no se descomponen, a veces más tiempo. Y esto obviamente que se va a introducir en la cadena alimenticia, porque va a permanecer en el suelo y todo aquel vegetal que nosotros vamos a consumir está contaminado con esto. Y los herbicidas, que son también compuestos químicos que destruyen la vegetación, porque sabemos que es para evitar justamente aquellas hierbas indeseadas. Bueno, y aquí también puede implicar a otros animales, y si es que vienen a consumir esos vegetales ya rociados con los herbicidas, y ellos van a quedar directamente contaminados a través de ese alimento y pueden afectarlos, inclusive pueden morir. Se refiere específicamente a las aves. Y los fungicidas, estos son pesticidas que se usan para combatir el desarrollo de hongos y contienen en su ingrediente como fungicida metales de azufre y de cobre. Y la actividad minera también tiene contaminantes en el suelo porque son nocivos para la fauna en general y para toda la vegetación que lo rodea, porque la actividad minera hacen excavaciones, utilizan dinamita, bombas, y esto contamina directamente el suelo y de acuerdo a lo que se esté buscando también en esa minería. Hay minerías de azufre, que el azufre puede contaminar directamente al agua, y inclusive el resto de las excavaciones que van infiltrándose en el suelo, en el agua, a través de la corriente. Aparte de todo esto, hay otros efectos inducidos por un suelo contaminado, por ejemplo la degradación paisajística, esto por la deforestación que degrada totalmente el paisaje, y esto hace que se pierda el valor del suelo, porque si hay una buena vegetación, el suelo va a estar siempre en actividad a través de estos residuos orgánicos. Entonces, si no hay vegetación, los residuos orgánicos van a reducirse, entonces se va a perder los nutrientes del suelo y pierde su valor. Y la degradación, que sería la interrupción de los procesos biológicos, ya que no se cumplen esta parte, o sea, los microorganismos que están presentes en una amplia vegetación. Si se le quita la vegetación, estos microorganismos van a perder esa cadena biológica, ya no van a hacer esa actividad. Las cosas principales: el desecho de los residuos inorgánicos, que aquí difícilmente un microorganismo lo pueda degradar. Por ejemplo, el plástico, el vidrio. Si nosotros tiramos esto directamente al suelo, fácilmente no se degrada, puede tardar millones de años en degradarse. Entonces estos residuos inorgánicos son una de las cosas principales. Aparte de esto, que muchas veces nosotros tiramos la basura en cualquier lugar. Nos vamos a un sitio y tiramos la basura por la ventana del auto, en la calle o en cualquier lugar. Entonces nosotros no practicamos, no tenemos ese hábito
de esperar hasta un lugar de encontrar un basurero para tirar la basura, sino que directamente lo tiramos en el piso, en el suelo, en donde sea, sin importar en dónde estemos. Y tampoco tenemos esa educación ambiental de reciclar, de clasificar aquellas basuras también, los que son vidrios que van en un envase, los que son de plástico en otro envase, los que son de polietileno en otro envase, que son orgánicos e inorgánicos. No tenemos esa educación de clasificar y por lo tanto de reciclar. Y la contaminación del suelo entonces se ve muy afectada directamente las aguas subterráneas, también las aguas superficiales. Entonces tiene esto un efecto conjunto. Si el suelo está contaminado, el agua también va a estar contaminado. ¿Por qué? Porque hay una ingestión de la tierra contaminada, ¿sí? La contaminación del aire también del interior de las viviendas, que ya hablamos la semana pasada de la contaminación de un ambiente cerrado. Entonces es como una cadena. Si el suelo está contaminado, tiene la capacidad entonces de contaminar al agua, las viviendas, etc. Es como una cadena de contaminación continua. Y la solución, una vez más, depende absolutamente de cada uno y comencemos siempre por casa. No tirar la basura en cualquier lugar, en cualquier sitio, sino tener siempre o esperar a llegar a casa o encontrar un basurero para poder tirar la basura. No utilizando fertilizantes, no utilizando detergentes. Difícilmente esto se puede cumplir, pero lo que podemos hacer es al menos reducir y desechar las pilas adecuadamente. Sí, guardarlos y una vez que acumulemos esto, llevar a un sitio en donde ellos puedan llevar para el procesamiento de reciclaje. Y la moderación de la tala de árboles, que hoy en día en nuestro país es un problema gravísimo. Estamos en un estado de deforestación altísima y esto tiene un efecto bastante llamativo hoy en día y que se nota todos los días en nuestro clima, la deforestación y la contaminación en conjunto.